En la boda de mi hijo, nadie me prendió el ramillete del padre del novio en el pecho. En cambio, me entregaron una pulsera de papel naranja. En ella estaban impresas las palabras: solo de pie, sin catering. Me quedé allí, dentro de una mansión de varios millones de euros en Marbella, como alguien que no debería estar allí en absoluto. Mi hijo Javier se inclinó y susurró: «Papá, ponte atrás, ¿de acuerdo? Allí encaja mejor». En ese momento comprendí una fría contradicción. Pasé toda mi vida criando a alguien para que se adentrara en la luz, solo para ser empujado a las sombras yo mismo. Ahora, déjame contarte lo que pasó justo después de ese momento. No pregunté por qué. A mis 72 años, he aprendido a entender las cosas que la gente nunca dice en voz alta. La pulsera de papel rozaba mi piel cada vez que me movía, tan ligera que no debería haber significado nada, pero lo suficientemente pesada como para recordarme que no pertenecía a este lugar. Miré alrededor del salón de la recepción. Trajes a medida, vestidos impecables, sonrisas practicadas frente a los espejos. Nadie me miró por más de un segundo. Vine aquí con una simple creencia: que, pasara lo que pasara, hoy yo era el padre del novio. Llevaba conmigo una pequeña caja de madera. Dentro había un viejo reloj Rolex, lo único que conservé cuando vendí mi restaurante en el barrio de La Latina. Alguna vez perteneció al primer hombre que me enseñó a cocinar. Él solía decir: «El tiempo en la cocina nunca regresa, así que mejor úsalo bien». Pensé que Javier entendería eso. Pensé que podría ayudarle a mantenerse un poco más firme dentro de la familia de su esposa, los Fernández de Castro. Pero en la mesa de registro, la joven solo miró su lista. Nunca levantó la cabeza. Ni ramillete, ni saludo, solo la pulsera de papel naranja colocada en mi muñeca, rápida y eficiente, como entregando multas de aparcamiento. Me quedé allí unos segundos, esperando que se corrigiera un error. No pasó nada. Elena, mi hija, estaba detrás de mí. Recibió la misma pulsera. Me volví hacia ella. Me sonrió con esa sonrisa familiar de cuando era pequeña. Esa que dice: «Está bien, papá. Puedo con esto». No dije nada. Solo asentí como si todo estuviera saliendo exactamente según lo planeado. Javier apareció poco después. Llevaba un traje oscuro, perfectamente ajustado, lo suficientemente caro como para saber que no era barato. No me abrazó, no me preguntó si el viaje desde el pueblo había sido cansado. Se inclinó, su voz lo suficientemente baja como para que nadie más pudiera oír. Me pidió que lo entendiera. Dijo que la familia de su esposa necesitaba espacio para gente importante. Dijo que estar en la parte de atrás seguía siendo una buena vista. Miré la cara de mi hijo, una cara que había observado durante 32 años. Desde un recién nacido con la cara roja en un pequeño apartamento de alquiler en Lavapiés, hasta el hombre que tenía delante, ahora seguro, construido sobre la distancia, no vi crueldad, vi vergüenza, encubierta con explicaciones razonables. Caminé lentamente hacia la parte trasera del salón. La música era más suave allí, las luces eran más tenues. Todos a mi alrededor llevaban la misma pulsera. Los camareros pasaban con bandejas de comida. Sus ojos se deslizaban sobre mí como se mira un pilar en una habitación. No tenía hambre. La garganta me dolía de seca. Elena se acercó a mi lado. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Mentir a esta edad ya no me molesta. Lo que me molestó fue darme cuenta de esto. Le enseñé a mi hijo a entrar en una habitación, pero olvidé enseñarle a volver. Miré hacia la mesa de regalos. La caja de madera en mi mano se sintió de repente más pesada. Pensé en dejarla, darme la vuelta y marcharme, pero sabía que, si lo hacía, todo terminaría en silencio. Y el silencio a veces es la forma más fácil de enterrar las cosas. Di un paso adelante antes de poder cambiar de opinión. Llamé a Javier. Se dio la vuelta un poco sorprendido. Puse la caja en sus manos. Luego me aparté. Hablé lentamente, lo suficientemente alto para que me oyera, lo suficientemente suave para evitar llamar la atención. Le dije que había pasado toda mi vida sentando las bases para él, que lo que él estaba pisando hoy no apareció por sí solo. Luego añadí con calma que parecía que solo quería construir muros para mantenerme fuera. Javier no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oír. Luego dijo: «Hablaremos más tarde». Asentí, tomé la caja de vuelta y la deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. No estaba enojado.
Solo sentí una puerta cerrarse en silencio, pero para siempre. La ceremonia comenzó. Me quedé atrás, exactamente donde me habían dicho que me pusiera. Cuando Javier y Beatriz salieron, todo el salón se puso de pie. Los aplausos fueron constantes y largos. Yo también aplaudí, no porque estuviera feliz, sino porque no quería convertirme en la única cosa que no encajaba. Beatriz pasó. Sus ojos se movieron sobre mí, como se mira un objeto viejo, colocado en la esquina equivocada. No molesta, no curiosa, simplemente innecesaria. Miré a Elena. Ella aplaudió más lentamente. Sus ojos nunca me abandonaron. En ese momento, supe que no estaba completamente solo, pero también comprendí algo más, aún más claramente. A partir de hoy, el vínculo de sangre que una vez creí irreemplazable había comenzado a medirse por su utilidad. La pulsera de papel seguía allí. No me la quité. Dejé que me recordara que todo lo que hiciera de ahora en adelante ya no se construiría sobre la esperanza de ser reconocido. Se construiría sobre la verdad que vi allí mismo, en la boda de mi propio hijo. La ceremonia continuó como una película en la que yo ya no era el personaje principal. Cuando todos se dirigieron hacia el comedor, me quedé al borde del salón, la pulsera de papel húmeda de sudor. No tenía asiento. No busqué uno. A veces, no abrirse paso te permite oír las cosas con más claridad. Escuché el discurso de Javier. Habló de su ascenso, de las personas que le habían inspirado. Mencionó a su suegro, don Fernando Fernández de Castro, por su nombre completo, con un tono respetuoso, llamándolo un modelo de éxito y distinción. Me quedé detrás de un pilar de piedra a unas decenas de pasos del podio, y me di cuenta de que mi nombre no necesitaba ser olvidado. Ya había sido reemplazado. La música se hizo más fuerte. Las copas tintineaban. Reconocí caras de fotos que Javier me había enviado una vez cuando estaba en la Facultad de Derecho en Salamanca. Socios, mentores, personas que se consideraban automáticamente importantes. Nadie sabía quién era yo. Y curiosamente, eso lo hizo todo más claro. Elena me tomó de la mano y me llevó a la terraza trasera. El viento del mar llegó fresco y sincero. Habló suavemente. Dijo que no quería que siguiera allí dentro. Le pregunté por qué. Ella no respondió de inmediato. Me entregó su teléfono. En la pantalla había un correo electrónico largo. Lo leí lentamente. Las palabras eran cuidadosas, frías, calculadas. Javier le escribía a su madre, la mujer que se había ido hace años. Sobre la lista oficial de invitados, una sección decía que mi presencia no se alineaba con la imagen y podría distorsionar el mensaje. Había una sugerencia clara. Colocarme en el área de pie, limitar la interacción, dejar que todo transcurriera sin problemas. Le devolví el teléfono a Elena. No pregunté nada más. Las preguntas en ese momento solo alargarían lo que ya estaba claro. Me quedé quieto, observando cómo el océano se oscurecía. Elena dijo que había encontrado el correo por accidente mientras usaba el ordenador de Javier para imprimir documentos de la boda. Dijo que casi lo borra, que fingió no haberlo visto nunca. Pero luego pensó en mí. Le di las gracias. Solo una frase. Nada más. Volvimos adentro. Regresé a mi lugar. Fue entonces cuando realmente me fijé en la mansión, el lenguaje familiar de la riqueza, piedra pulida, madera maciza, luces colgantes. Había visto estas cosas antes, no en fiestas, sino en facturas. Recordé el año en que Javier me llamó. Su voz, cansada, urgente. Dijo que necesitaba capital para empezar bien. Vendí el restaurante. Escondí mi nombre. No quería que me debiera nada. Recordé firmar los papeles de traspaso, el olor de la vieja cocina todavía en mis manos. Pensé que ese dinero le ayudaría a mantenerse firme. Nunca imaginé que compraría un lugar donde yo no tendría una silla. Un hombre se paró a mi lado. Llevaba la misma pulsera naranja. Me preguntó si sabía dónde estaba el baño. Le indiqué el camino. No dijimos nada más. La gente como nosotros suele saber cuándo el silencio es suficiente. Javier pasó por allí. Evitó mi mirada. Beatriz estaba a su lado. Su largo vestido rozaba el suelo. Sus pasos eran seguros. No se dio la vuelta. No lo esperaba. Algunas personas tratan todo lo que dejan atrás como ya resuelto. Elena me preguntó si quería irme. Negué con la cabeza. Le dije que quería mirar con atención.
No volvió a preguntar. Se quedó a mi lado, hombro con hombro. Sentí esa presencia sin explicación. Cuando la noche estaba casi terminada, Javier volvió a hablar. Esta vez, habló del futuro, de las puertas que se abrirían. Escuché, pensando en las puertas que ya se habían cerrado. Sin ruido, sin discusión, solo una decisión tomada limpiamente. Salí del salón antes que los demás. Nadie se dio cuenta. Afuera, me detuve y me quité la pulsera de papel. Se rasgó ligeramente por el borde. La doblé y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. No la tiré. Algunas cosas necesitan ser guardadas, para recordar. Elena me acompañó hasta el coche. Me preguntó qué pensaba hacer a continuación. Dije que no lo sabía. Esa era la verdad. Pero en mi mente, una línea recta ya había comenzado a formarse, clara, sin desvíos. En el camino a casa, pensé en la caja de madera. Pensé en los ojos de Javier cuando retiré mi mano. Pensé en mi firma en papeles viejos. En las decisiones que tomé porque creía una cosa simple, que la familia era un lugar sin condiciones. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa de la cocina, abrí la caja y puse el reloj en mi mano. Las manecillas seguían moviéndose. Firmes. El tiempo no toma partido. Pero siempre dice la verdad. Comprendí que, a partir de hoy, si alguna vez había otra conversación entre Javier y yo, ya no se construiría sobre la esperanza. Se construiría sobre la elección, y cada elección, incluso una silenciosa, deja una marca. A la mañana siguiente, salí de Marbella temprano. La ciudad aún estaba tranquila, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Llevaba la caja de madera en mi equipaje de mano, no por su valor, sino porque quería mirar directamente lo que estaba a punto de hacer. En el camino a casa, Elena llamó. Preguntó si estaba bien. Dije que sí. Esta vez no era una mentira. Esa tarde, justo cuando puse la tetera en la estufa, sonó el timbre. No me sorprendió. Algunas cosas, una vez retrasadas lo suficiente, saben exactamente cuándo llamar. Javier estaba allí solo, sin traje esta vez. Su voz era más baja. No le dio rodeos. Dijo que necesitaba hablar. Abrí la puerta. No lo invité a pasar de inmediato. Lo dejé allí unos segundos, el tiempo suficiente para que ambos entendiéramos que esto ya no era un encuentro entre padre e hijo como solía ser. Luego me hice a un lado. Javier entró, miró alrededor del pequeño apartamento. Solía vivir aquí en la secundaria. Vi algo desconocido en sus ojos, como si este lugar se hubiera convertido en una dirección que ya no encajaba en su nuevo mapa. Preguntó por el reloj. Dijo que no me había visto entregar el regalo. Su tono era tranquilo, pero pude oír la urgencia debajo. Mencionó gastos pendientes, compromisos que necesitaban una gestión rápida. No dijo papá, no dijo familia, dijo el momento. Serví té, me senté, le dije que se sentara. No lo interrumpí, lo dejé terminar. Cuando se detuvo, puse la caja de madera sobre la mesa entre nosotros. La luz se reflejó en el cristal. Javier la miró como alguien mira un salvavidas. Le dije que podía darle el reloj. Hablé lentamente, palabra por palabra, pero añadí que, antes de hacerlo, necesitaba claridad. Javier frunció el ceño. Preguntó claridad sobre qué. Saqué un papel del cajón, ni grueso, ni complicado, solo un breve acuerdo. Lo había escrito la noche anterior, mientras todo estaba todavía fresco e imposible de negar. Lo coloqué junto a la caja. Le dije esto. Si quería el regalo, firmaría aquí, confirmando que de ahora en adelante yo no sería más que un invitado de admisión general en su vida. Sin privilegios, sin responsabilidades, sin título más allá de mi nombre. Dije que esto no era un castigo. Era simplemente llamar a la relación por el nombre que él ya había elegido. Javier lo leyó. Leyó rápido. Vi que sus ojos pasaban por encima de las líneas importantes. Preguntó si realmente tenía que llegar tan lejos. No respondí de inmediato. Lo miré directamente y le dije que a mi edad no me quedaba tiempo para vivir dentro de acuerdos vagos. Necesito saber dónde estoy. Exhaló. Dijo que era solo una formalidad. Dijo que todo estaría bien. Asentí. Dije, si era solo una formalidad, entonces firmar no le costaría nada. Javier miró el reloj, luego el papel. No lo apuré. Esperé. He esperado toda mi vida muchas cosas.
Unos minutos más no me harían más débil. Al final, firmó. El trazo de la pluma fue firme. Sin dudar, no me miró. Doblé el papel, lo deslicé en un sobre. Le acerqué la caja. Javier la tomó rápidamente, como si temiera que pudiera cambiar de opinión. Se levantó. Dijo, «Gracias. Esta vez, las palabras sonaron exactamente como lo que eran. Una transacción completada. Antes de que llegara a la puerta, dije una cosa más. Dije que esperaba que usara el regalo de la manera correcta, no para comprar otra puerta, sino para aprender a cerrar las que ya no eran necesarias. Javier no respondió. Se fue. La puerta se cerró. Me quedé sentado, sin alivio, sin dolor, solo un espacio vacío colocado donde pertenecía. Cogí mi teléfono. Elena ya había enviado un mensaje. Preguntó si necesitaba algo. La llamé. Le dije que estaba hecho. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó si estaba seguro. Dije que sí. Dije que había visto lo que necesitaba ver. Unos días después, Elena vino, trajo una carpeta. Dijo que, limpiando su viejo ordenador, encontró un video grabado esa noche. Cuando Javier firmó, cuando puse la caja sobre la mesa, cuando todo se dijo claramente, preguntó si quería conservarlo. Dije que sí, no para usarlo de inmediato, sino para recordarme a mí mismo que algunos límites, una vez trazados, no deben borrarse solo porque resulten familiares. Esa noche, abrí el sobre y leí el acuerdo de nuevo. La firma de Javier estaba en la parte inferior, clara, innegable. No me sentí victorioso. No sentí pérdida. Solo sentí una verdad escrita con tinta. En lugar de ser empujado al silencio, puse el sobre en el cajón. Apagué la luz. En la oscuridad, comprendí que lo que acababa de suceder no era un final. Era simplemente el punto en el que las cosas comenzaron a moverse en la dirección que habían elegido, y de aquí en adelante, cada paso ya no se basaría en suposiciones. Se basaría en lo que se eligió y lo que se firmó. Pasó una semana sin otra llamada de Javier. No me puse en contacto. Pasé mi tiempo despejando el apartamento, deshaciéndome de cosas que ya no usaba. Una vez que se establecen los límites, reordenar un espacio se vuelve más fácil. Elena pasaba todas las tardes ayudándome a ordenar papeles viejos. Trabajamos lentamente. No hablamos mucho. No vendí el reloj. Tampoco lo empeñé, como Javier había planeado. Lo miraba todas las mañanas, colocándolo sobre la mesa de la cocina mientras hacía café. Un recordatorio de que algunos valores no deben cambiarse por una paz temporal. Llamé a un viejo amigo del barrio de La Latina, donde abrí mi primer restaurante. Hablamos de una pequeña subasta, una recaudación de fondos para el centro comunitario de El Rastro. Sin grandes exhibiciones, solo el lugar adecuado. Elena me ayudó a preparar. Dijo que debíamos mantener todo simple. Estuve de acuerdo. Elegimos la sala común, la misma donde solía cocinar para los vecinos durante las fiestas. La noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. No por el reloj, sino por la historia que había detrás. No conté la historia. Solo confirmé la hora. El día de la subasta, llegué temprano. Puse el reloj en una pequeña vitrina de cristal bajo la luz justa. No me paré a su lado. Me quedé atrás. Terreno familiar. Elena se movía, revisando la lista. Me miró y asintió. Sabía que estaba lista. La multitud no era grande, pero era suficiente. Algunas caras las reconocí. Otras no. Escuché preguntas susurradas. No interferí. Cuando llegó el momento, di un paso al frente. Dije unas pocas palabras sobre el tiempo, sobre cómo cada uno elige cómo usarlo. No mencioné la boda. No mencioné a Javier. Luego hice una señal a Elena. Abrió su teléfono y lo conectó a la pantalla. Miré a la sala y dije que, antes de empezar, quería que todos entendieran por qué este reloj estaba aquí. Dije que una vez había sido usado como una condición. Dije que me negaba a aceptar eso. El video comenzó. No miré la pantalla. Observé las reacciones. Hubo murmullos, algunas cejas fruncidas. Algunas personas se volvieron para mirarme. El clip fue corto, claro. Javier firmando. Yo colocando la caja sobre la mesa. Sin discusión, sin edición. Cuando el video terminó, la sala quedó en silencio. Una especie de silencio que las explicaciones no pueden llenar.
Añadí una frase más. Dije, esto no se trata de avergonzar a nadie. Se trata de transparencia. Dije que elegí no guardar silencio porque el silencio es la forma más rápida de que las cosas equivocadas se normalicen. Bajé la cabeza y retrocedí. La subasta continuó. Las pujas subieron lentamente pero de forma constante. No miré la cantidad. Miré a Elena. Se mantenía erguida, tranquila. Sabía que ella había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Cuando cayó el martillo, la sala aplaudió. No fuerte. Suficiente. La noticia se extendió después. No necesitaba mi confirmación. El nombre de Javier apareció en conversaciones que no le eran favorables. La imagen del abogado recto fue cuestionada. No lo seguí. Elena sí. No dijo mucho. Solo que las cosas habían cambiado. Una tarde, Elena me dijo que le había enviado un mensaje a su hermano. Dijo que ya no se pondría en contacto con él. No por resentimiento, sino porque no quería interponerse en una relación construida sobre condiciones. Asentí. Le dije que había hecho lo correcto. Recibí un correo electrónico de un viejo conocido de Javier, Cortés, preguntando si quería hablar en privado. Lo borré. No necesitaba explicar nada más. Ya había dicho suficiente. El dinero de la subasta fue directamente al fondo comunitario. Firmé los papeles. Me sentí ligero, no porque hubiera ganado, sino porque había puesto lo correcto en el lugar correcto. Ya no tenía nada que pudiera usarse como palanca. Unos días después, caminé por el viejo barrio. Me detuve frente a la sala común, que pronto se convertiría en una clase de cocina. Elena estaba conmigo. Habló de horarios, de los niños que vendrían. Escuché. Vi otra imagen formarse. Una nueva mesa de cocina sin distinción entre estar de pie o sentado. Esa tarde, Elena me preguntó si tenía algún arrepentimiento. Pensé por un momento. Dije que si me arrepentía de algo, era de haber esperado demasiado para llamar a las cosas por su nombre, pero no me arrepentía de haberlo hecho. Algunas ilusiones necesitan ser desmanteladas, no para destruir a nadie, sino para darles la oportunidad de construir algo más, si así lo eligen. Cerré la puerta del aula con llave. Metí la llave en mi bolsillo. Miré a Elena. Sonrió, no forzada. En ese momento, comprendí que lo que se había derrumbado no era solo una imagen, era una forma de vivir. Y de esas ruinas se estaba poniendo otra mesa. Sin pulseras de papel, sin listas de clasificación, solo personas, aún dispuestas a sentarse juntas. La clase de cocina abrió en una mañana ventosa. Llegué temprano por la vieja costumbre de mis días en la cocina. La sala aún no olía a comida, solo el sonido de mesas y sillas siendo colocadas correctamente. Elena colgó el horario, su letra pulcra, se giró y preguntó si necesitaba un descanso. Dije, todavía no. Todavía estaba lo suficientemente fuerte y quería estar aquí. Cuando los primeros niños entraron, llegaron uno por uno, algunos tímidos, algunos curiosos. No pregunté sobre sus orígenes. Repartí delantales, les mostré dónde lavarse las manos. Empezamos con cosas simples. Cómo sujetar un cuchillo de forma segura. Cómo escuchar el agua hirviendo para saber cuándo bajar el fuego. Hablé lentamente. No conté la historia de mi vida. Dejé que la cocina hablara por mí. Elena estaba cerca, tomando notas, controlando el tiempo. La vi en un nuevo papel. No como mi protectora, sino como mi compañera. Cuando la primera comida estuvo lista, nos sentamos juntos. Sin zonas de pie, sin categorías, solo una mesa larga y suficientes sillas para todos. Miré esas caras y pensé, esta es una mesa a la que puedo ponerle nombre. Los días que siguieron transcurrieron a un ritmo constante. El ruido exterior se desvaneció. No lo seguí. Me concentré en el ritmo de la cocina. ¿Un día? Elena mencionó que Javier había perdido algunos clientes. No añadió nada más. Asentí. Algunas consecuencias no necesitan público. Una tarde, después de que la clase había terminado, vi una figura de pie fuera de la puerta de cristal. No necesité mirar de cerca. Sabía quién era. Javier estaba allí, más delgado, con los hombros caídos. No llamó. Esperó. Me sequé las manos y miré a través del cristal por un momento. Elena me miró. No habló. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Javier dijo, lo siento,
Solo 2 palabras. Sin explicación. Sin excusas. Escuché. Le pregunté por qué había venido. Dijo que quería hablar. Asentí y señalé una silla en el pasillo. No cerré la puerta. Tampoco la abrí más. Javier dijo que se había equivocado. Dijo que eligió el camino más fácil en ese momento. Dijo que no había entendido el costo de lo que estaba sacrificando. No lo interrumpí. Cuando se detuvo, metí la mano en mi chaqueta y saqué la pulsera de papel naranja. La había guardado. La coloqué en su mano. Le dije que no se la daba para castigarlo. Se la di para que recordara lo que se siente al ser clasificado. Dije que algunas puertas, una vez cerradas, no se reabren de la misma manera. Pero añadí esto. Hay nuevas mesas. Si alguien está dispuesto a sentarse sin condiciones. Javier miró dentro del aula. Vio las mesas cubiertas de harina, las sillas aún sin recoger. Preguntó si podía entrar. Pensé por un momento. Dije, hoy no. Dije que cuando estuviera listo para sentarse como todos los demás, sin título, sin prioridad. Entonces podría volver. Asintió. Puso la pulsera en el alféizar de la ventana. Dijo que volvería. No prometí nada. Cerré la puerta suavemente. No la cerré con llave. Esa tarde, Elena preguntó si había sido demasiado duro. Dije, ser firme no significa cerrar todo por completo. Ser firme significa mantener los límites claros para que nadie vuelva a salir herido. Elena asintió. Dijo que estaba orgullosa de mí. Le dije que yo también estaba orgulloso de ella. En las semanas siguientes, las clases se llenaron más. Añadimos más sesiones. Vendí mi apartamento y me mudé a un lugar más pequeño cerca del centro comunitario. Esa decisión no me hizo sentir falta. Me hizo más ligero. Dejé de aferrarme a las cosas solo para demostrar algo. Una tarde Javier volvió. No esperó fuera. Entró. Saludó a todos. Pidió un delantal. Se sentó a la mesa y escuchó. Le di la tarea más sencilla. Cortar verduras. Trabajó lentamente. No corregí mucho. Le dejé que encontrara su camino. Cuando la clase terminó, Javier se quedó a limpiar. No habló. Yo tampoco. Antes de irse, dijo que volvería la semana que viene si se lo permitía. Asentí. Nada más. Esa noche me senté con Elena, revisando el horario. Ella preguntó si creía que las cosas estaban bien ahora. Pensé por un momento y dije esto. Bien no es cuando cada grieta desaparece. Bien es cuando la gente sabe dónde detenerse y cómo avanzar. La escena final de ese día fue simple. Me quedé junto a la estufa, mostrándole a Elena cómo sazonar un plato familiar. Ella siguió un poco torpe. Yo ajusté suavemente. Afuera, las farolas de cristal proyectaban su brillo, sin pulseras de papel, sin zonas de pie, solo una cocina en funcionamiento. Y personas dispuestas a respetarse cuando se sientan.